Siempre fue un deseo el estar aquí en México, ¿no? Porque en la obra en la que vivimos, en la que estamos sirviendo, Reto a la Esperanza, pues por decir de alguna manera como que la obra aquí en México fue la primicia, donde se comenzó la obra misionera, ¿no? Entonces siempre tuve el deseo de conocer esta obra, así que le estoy agradecido al Señor por poder estar aquí. También por poder tener comunión con hermanos, que hace tiempo que no nos vemos. El Señor nos manda a cada uno a sitios diferentes y pasan los años. Y la verdad es que también le estamos gratos a Dios por poder sentarnos con los hermanos. También le estoy agradecido al Señor porque tengo el privilegio de conocer a la Iglesia de Dios aquí en México. A hermanos en la fe, de culturas diferentes, tal vez de edades diferentes, pero con un mismo Dios, un mismo Señor y un mismo Espíritu. Así que estoy muy agradecido al Señor de poder compartir el pan como hacían los primeros cristianos con humildad y sencillez de corazón. Le estoy agradecido también al Señor por eso. Otro motivo también, un poquito no tan importante, es que siempre escuché de la comida mexicana, ¿no? Y tengo la oportunidad de poder saborearla. Y cuando vienes para México te dicen, tienes que comer todo lo que te ponen en el plato, ¿no? Y es complicado a veces comerse todo lo que te ponen en el plato, ¿eh? Porque son cantidades. Así que estamos muy agradecidos al Señor. Bueno, yo me llamo Ángel, vengo con mi esposa Rosy y el Señor nos mandó a trabajar en los campos de Brasil. En su misericordia nos mandó para allá sin ser dignos y estamos muy agradecidos. Llevamos unos años trabajando allí en Brasil, en una ciudad que se llama Fortaleza, también para que los hermanos pues los tengan en sus corazones, en oraciones. Los hermanos, la iglesia de allí también nos dijo, dice, darle recuerdo y un abrazo a los hermanos de México. Y estamos en una ciudad que se llama Fortaleza, no muy diferente a algunas de las ciudades de aquí en México, ¿no? Trabajamos con jóvenes que vienen con muchos problemas de violencia, donde también pues viven en todo ese mundo, como aquí en los cárteles, ¿no? Bien jovencitos, te obligan a formar parte de todo ese mundo y vienen con muchas ataduras, aparte de las drogas, pues espirituales, ¿no? De estar en ese mundo de violencia, de criminalidad, de muerte. Pero también dice el Señor que donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. Entonces, por la gracia del Señor estamos viendo jóvenes restaurados, familias entregándose al Señor y estamos contentos por eso. Bueno, yo quería compartir con todos vosotros en el libro de Ruth. Este es un libro que yo sé que las mujeres pues gustan un poquito más porque te hablan pues son casi todos chicas, ¿no? Y los chicos como que lo dejamos un poco a un lado, ¿no? Dicen, eso es un libro de chicas. Mas cada vez que leemos la palabra del Señor tenemos que ver de qué manera el Señor nos quiere hablar por diferentes personajes. Puede ser por medio de mujeres moabitas, puede ser por medio de leprosos, de paralíticos, de ciegos, de muertos, incluso puede que por medio también de un burro, ¿no? Entonces, bueno, que nos veamos identificados con la palabra del Señor. Ruth. Yo quería centrarme un poquito en el capítulo 2, pero para saber un poco el trasfondo de esta historia, comienza el libro de Ruth diciendo que la historia que nos narra dice que sucedió. Pido disculpas antes de nada por si en el vocabulario alguna vez sin querer pues digo alguna palabra que no sea apropiada. Por favor, hermanos, perdonadme. Y también llevamos 13 años en Brasil y estuvimos otros 5 o 6 años en Portugal. Entonces hay veces que sin darme cuenta suelto una palabra que ni es española, que entonces por favor, perdonar, ¿vale? Entonces dice que el libro de Ruth sucede en un tiempo específico, dice que era el tiempo de los jueces. Y el tiempo de los jueces nos dice al finalizar el libro de Jueces que se caracterizaba porque no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no?
Y dice que en ese tiempo había una familia perteneciente al pueblo de Dios. El cabeza de familia, el padre, era Elimelec. Y tenía 2 hijos y su esposa, Noemí. Y vino de una necesidad, dice, en Belén. Tiene un significado. Belén, muchos de nosotros pues sabemos que significa casa de pan. Fue por eso que el pan de vida nació en Belén. Era la panadería. Y en un tiempo de dificultad dice que decidieron tomar una decisión a su vida, y él, como cabeza de familia, la tomó pensando lo que él pensaba que era bueno para su familia. Y se fueron a la tierra de Moab. La tierra de Moab, nos cuenta la Biblia, que era un pueblo que estaba enemistado con el Señor, y que el Señor incluso dio advertencia para que ningún moabita formara parte del pueblo de Dios. Era un pueblo que hacía tropezar con sus mujeres al pueblo de Dios, le llevaban incluso a participar de esa religión en la que entregaban a sus niños. O sea, era un pueblo complicado. Y esta familia dice que salió de Belén y se fueron a los campos de Moab. Al poco tiempo, después de esas decisiones tal vez no muy correctas a los ojos del Señor, como a veces nos pasa a nosotros, que tomamos decisiones pensando lo que es bueno a nuestros propios ojos. Después vienen las consecuencias fueron terribles. El cabeza de familia, Elimelec, muere. Estos 2 hijos, Malón y Kelión, se casan con 2 mujeres moabitas, el nombre de una Orfa y el nombre de la otra, Noemí. Al poco también dice que mueren los 2 hijos, y dice que Noemí queda desamparada, junto con sus 2 nueras, moabita, Ruth y Orfa. Y estando en esa condición de desamparo, porque la Biblia nos habla de que una de las personas más débiles en aquel tiempo eran las viudas, pero en el pueblo de Dios había manera de sustentar a los débiles, de darles amparo. Y en esa condición, en los campos de Moab, dice que se escuchó algo. Dice, Dios ha visitado a su pueblo para darle pan. Y así es nuestro Señor siempre visita a su pueblo para darnos pan. Podemos pasar por tiempos de dificultad, de escasez, de prueba, de aflicción, pero tenemos la promesa de que Dios visita a su pueblo para darle pan. Y en esa condición, dice que esta Moabí, que representa a un cristiano, un hermano que tomó una decisión no muy correcta a los ojos del Señor, dice, yo voy a hacer una cosa, yo voy a salir de los campos de Moab y voy a ir hacia Belén. Y dice que esas 2 nueras, dice que le dijeron a ella, dice, nosotros queremos ir contigo para formar parte de ese pueblo. Y yo pensando en esas palabras que le respondieron, digo, perdón, ¿qué le hablaría del pueblo de Dios, Noemí, a esas 2 mujeres, para que estas 2 mujeres estuvieran dispuestas a dejar su familia, a dejar su cultura, para ir a un pueblo que no conocían? ¿Qué le hablaría del pueblo de Dios? Y a veces tenemos el defecto de no hablar muy bien del pueblo de Dios, de sacar los defectos del pueblo de Dios. Yo hace tiempo estuve hablando con un hermano y fue de las conversaciones que más me agradan, porque terminamos hablando de otros hermanos, pero dándole gloria a Dios por los dones que el Señor estaba dando a otros hermanos. ¿Y te acuerdas del hermano cómo era antes y cómo el Señor lo está bendiciendo? ¿Qué toque tiene con la palabra? ¿Cómo se ha convertido en un pastor con el corazón del Señor? Y son de esas. Y yo pensaba, ¿qué le transmitiría a esta mujer, a estas 2 mujeres del pueblo de Dios? De lo especial que es el pueblo de Dios, de lo especial que es la iglesia de Dios, de esa familia, de ese cuerpo, en que por su amor, pues muchos de nosotros hemos sido adoptados. Y estas 2 mujeres dice que decidieron volver a Belén, a un sitio que no conocían. Y cuando iban de camino dice que Noemí le comienza a hablar y dice, oye, tenéis que pensar lo que queréis hacer con vuestra vida. Si quieres ir a Belén, si de verdad quieres andar en los caminos del Señor, tienes que calcular porque hay un costo. Dice, mirarme, porque si te vienes conmigo, seguramente yo no te voy a poder dar otro hijo para que te cases con él, y en caso de que tenga otro hijo, tú no vas a esperar a que él crezca. Y una de ellas, cuando escuchó esas palabras tan duras, Orfa, dice que fue donde su suegra Noemí la besó, más dice que se fue a sus pueblos y a sus dioses. Volvió a la vida antigua, a la vida vieja.
Pero dice que Ruth fue diferente. Y Ruth dice, mira, no me pidas que te deje ni que me aparte de ti. Dice, donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y solamente la muerte hará separación entre tú y yo. Y ese es el compromiso que tenemos que tomar cuando realmente queremos salir de Moab, ir a vivir a la presencia del Señor, ser parte del pueblo de Dios. Tenemos que hacer compromisos en nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, mira, donde tú me quieras llevar, me guste, donde no me guste, yo voy. Donde tú me hagas quedarme, Señor, yo me quedo. Y este pueblo, que es tan diferente a mí, con una cultura tan diferente, ese pueblo va a ser mi pueblo. Y el Dios de ese pueblo va a ser mi pueblo. Y dice que llegaron a los campos de Moab. Parece muy lejos, ¿no?, de que queremos salir de Moab y ir a Belén, igual que le sucedía al hijo pródigo, ¿verdad? Pero el hijo pródigo también pensó, dice, ay, en la casa de mi padre, allí no falta el pan. Y dice que Noemí llegó con Ruth, llegaron a Belén, a la casa de pan. Y llegaron a un tiempo muy especial, que era el tiempo de la recogida de la cebada. Ese tiempo, para el pueblo de Dios, era un tiempo de alegría, de gozo, de disfrutar. Y tú imagínate, para dos personas que venían desamparadas, de pasar hambre, de pasar situaciones complicadas en una tierra de idolatría, lo que era llegar a ese lugar y nada más llegar, encontrarte con alegría, siendo bien recibido, con gozo. Y eso es lo que sucede con un pecador cuando se vuelve a la casa del Señor. Hay alegría en el cielo, ¿no? Y comenzaron a disfrutar de algo que ellas no habían sembrado. Ellas no sembraron, ellas no se esforzaron, pero comenzaron a disfrutar de lo que otras personas hicieron. Y eso es lo que me pasó a mí cuando yo entregué mi vida a Cristo. Comencé a disfrutar de lo que otras personas habían trabajado, habían orado, habían llorado. Y yo, por la gracia del Señor, llegué y comencé a disfrutar de todas esas bendiciones que otras personas trabajaron, que yo no trabajé. Pero comienza el capítulo 2 de Ruth. Así, y vamos a centrarnos en el capítulo 2 y 3. Vamos a leer primeramente los 3 primeros versículos, capítulo 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel en cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Cuando leemos la palabra del Señor y sobre todo cuando vamos a textos del Antiguo Testamento, tenemos que buscar a nuestro Señor Jesucristo por todas las partes de la Biblia, ¿no? Desde el comienzo, desde el Génesis, ya se nos está dando sombras, figuras de cómo era nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos está hablando de alguien que es el Señor de un campo. Y todos sabemos que el Señor del campo es nuestro Señor Jesucristo. Dice, rogar al Señor del campo para que envíe trabajadores a sus campos. Y aquí nos habla de Elimelec, que nos está representando al Señor Jesucristo. Nos está representando un campo que es la obra de Dios. Y de este Elimelec dice que era un hombre rico. En otras versiones dice que era poderoso. Y así es nuestro Señor, ¿no? El Señor de los campos, un hombre rico en gracia, rico en misericordia, rico en bendiciones. Y dice que esta mujer, Ruth, no se conformó con disfrutar de lo que otras personas habían hecho, sino que nació algo en el corazón de ella y le dice en este caso vamos a ponerle como si fuera o su responsable o su hermano en la fe mayor o su pastor, le hace un pedido, un ruego. Dice, Noemí, yo quiero ir a trabajar al campo. Y qué bueno cuando vemos personas al lado nuestro que tienen ese deseo en su corazón. Que no nos conformamos solamente con recoger lo que otros trabajaron, sino que ahora hay un deseo en nuestro corazón, que yo pienso, sinceramente, que es el deseo que tiene que brotar del corazón de cualquier cristiano que realmente ha salido de los campos de Moab y está disfrutando en Belén. No me imagino un cristiano que no quiera trabajar en los campos, es lo normal.
Y entonces esta mujer con todo su corazón le dice: mira, Noemí, yo quiero trabajar en el campo. Y Noemí le dice: pues está bien, hija mía, si quieres trabajar en el campo, sabe una cosa, que hay trabajo para ti. En el campo de Boaz, en el campo del Señor, hay trabajo para todos. Y nos continúa diciendo versículos 4 y 7. Dice: y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Mira el testimonio que esta joven que estaba comenzando a trabajar en el campo, mira el testimonio que tenía delante de las personas que ya estaban trabajando en el campo. Dice: es que esta trabaja, es que tiene una disposición, dice, es que desde por la mañana hasta por la noche. Y yo digo, pues qué bueno que podamos escuchar de personas que trabajan así en la obra del Señor. Ayer viniendo desde DF hasta acá, pues ya sabéis que da tiempo para muchas conversaciones, pero hay de estas conversaciones hablamos de todo, hablamos de fútbol, de comida, pero hay estas conversaciones que edifican, ¿no? Y estuvimos hablando, o nos estuvieron en este caso hablando, de personas, de hermanos y de hermanas de aquí que yo no conozco, pero que hablaban cómo trabajan en la obra del Señor. De qué testimonio tienen, de qué servicio, de cómo las personas van a Él, de cómo tienen testimonio dentro del pueblo de Dios, de que son personas que están trabajando sin descanso. Así que le damos gracias a Dios por estos hermanos, hermanas, que tal vez no sean conocidos por nosotros, nos gustaría conocer a algunos de ellos, pero nuestro Señor dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Y yo digo, hermanos, si el Padre trabaja y el Hijo trabaja, con cuánto afán, con cuánta dedicación tenemos que dedicar nuestra vida a trabajar en los campos del Señor. Y le doy gracias por el testimonio de hermanos que hay, que dicen, mira, es que no descansa, es que está sin recursos financieros, es que está sin salud, es que está mayor de edad, pero es que tiene un celo, está evangelizando, está compartiendo la palabra, está aconsejando y le doy gracias al Señor, como digo, porque podemos escuchar eso de otros hermanos, de cómo trabajan en la obra del Señor, igual que esta joven. Y nos dice versículos 8 y 9. Entonces Booz dijo a Ruth, ahora comienza a hablarle directamente a la joven, ¿verdad? Una conversación especial de Booz para Ruth. Le dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estará junto a mis criadas. Versículo 9. Mira bien el campo que siguen y síguela, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. La verdad es que con estos dos versículos os estoy compartiendo lo que el Señor me ha, por decir así, me ha compartido a mí, ¿no? Es un libro, el libro este de Ruth es un libro que, pues como muchas veces, ¿no? Cosas de la Biblia que ya leemos, las sabemos, pero como que en algunos momentos Dios nos va dando algunas enseñanzas muy particulares, ¿no? Y yo te hablo de mí, porque cuando me dijeron cuál era el lema, un poco, por decir así, de esta convención, la verdad es que lo que había en mi corazón, varias cosas que tengo, tiene, no sé por qué, pero tiene todo que ver con trabajar en los campos, por ir al mundo, predicar el Evangelio. Pero aquí el Señor me hablaba a mí a nivel personal y espero que pueda ser de edificación para vosotros. La primera cosa que le dice Booz a esta joven, le dice, mira, no vayas a trabajar a otro campo. Esta joven podía estar haciendo muchas cosas, dedicando su vida, sus esfuerzos a trabajar en otros muchos campos. Pero el Señor le dice, mira, para ti hay un sitio limitado. Este es tu campo. Yo el otro día hablaba con uno de los chicos así jóvenes que están en el centro y me decía, ¿tú nunca tuviste ganas de irte de reto?
Y digo, la verdad, me convertí con 3 o 4 meses en reto. Hasta esos 3 o 4 meses fui terrible, me tuvieron que cambiar de comunidad porque nadie me soportaba. Pero cuando el Señor me tocó mi corazón, y os digo sinceramente, nunca tuve el deseo, no es que escuchara una voz audible que me dijera, no, este es tu campo y aquí tienes que trabajar. Pero yo sentí en mi corazón que, bueno, pues donde el Señor me lleve yo iré y donde el Señor me plante yo me quedaré. Y yo sé a nivel personal cuál es el campo donde Dios me dijo, mira, este es tu campo donde tú tienes que estar trabajando. Y yo sé que a través del trabajo que hacemos a nivel de reconocimiento humano, pues la verdad es que muchos ni nosotros ni somos conocidos. Yo me presento aquí, te digo que soy Ángel y bueno, ¿y este quién es? ¿No? ¿Y qué está haciendo? Y muchos de nosotros, y quiero que entendáis esto entre comillas, no vamos a ser personas que hagamos grandes cosas para el Señor. Tal vez no seamos grandes predicadores, tal vez no seamos pastores de renombre, tal vez, o tal vez sí, no sabemos cómo el Señor quiere hacer. Pero sí lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Cuida tu campo y no te salgas de ese campo. Trabaja ahí. O sea, donde Dios te ha puesto, ¿no? Trabájalo, tal vez no sea un campo muy llamativo para otras personas. Me venía a mi corazón un ejemplo que hay, lo cuento así por encima, de esos valientes de David, que eran gente de renombre, que cuando tú vas al final ya casi de Segunda de Samuel, por el capítulo 23, te cuentan esas personas que hicieron grandes cosas para Dios. Todos comenzaron en aquella cueva de Adulán, cuando iban siendo perseguidos, angustiados, tristes, amargados de corazón, pero entran en esa cueva y David, que representa a nuestro Señor nuevamente, pues trabaja en su vida hasta que los convierte en unos hombres de fe. Y comienzas a leer esos valientes de David y te encuentras con uno que dice que en un día mató a 800. Y vaya, grandes cosas hizo para el Señor, 800. Otro que dice que estaba batallando y luchó de tal manera que la espada dice que se le quedó pegada a su mano. Y después nos cuenta de uno que se llama Sama. Yo hasta hace poco, si me dices quién era Sama, pues te digo, pues no sé. Pero leyendo así un poquitín, era alguien que dice que había un campo pequeño de lentejas. Yo no sé si aquí en México coméis lentejas. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, en Brasil, donde vivo, las lentejas ni se comen, ¿no? Para los españoles es un tesoro las lentejas. Son muy ricas, las valoramos mucho. Pero, por ejemplo, en Brasil no se come lentejas. Y en Portugal, donde también estuvimos varios años viviendo en la obra del Señor, pues es que se la dan para los cerdos. Es comida de cerdo. O sea, algo sin mucha importancia. Pero aquí nos encontramos con un valiente de David que se llama Sama, un campo pequeño de lentejas. Dice que cuando llegaron los filisteos, el pueblo de Dios se fue corriendo y dice, ¿para qué voy a defender esto si no tiene mucha importancia? Pero dice que este valiente de David, Sama, dice que se puso en medio del campo de lentejas, lo defendió y el Señor fue glorificado en ese campo pequeño de lentejas. En ese campo pequeño de lentejas que el Señor te está colocando, trabaja ahí, mi amigo. Trabaja con todo tu corazón. Como digo, tal vez no seamos muy reconocidos para los hombres ni sepan nunca quiénes somos, pero Sama está escrito en el libro de... Su nombre está escrito, Sama. Y el nombre de muchos de nosotros está escrito en el libro de los cielos, ¿verdad? No vamos a ser muy conocidos para los hombres, pero cuando un día entremos, nuestro Señor nos dirá, pasa buen siervo, porque defendiste ese campo pequeño de lentejas, donde nadie quería luchar, tú luchaste. Amén. No salga del campo donde el Señor nos ha colocado. La segunda cosa que dice, de mirar bien, dice versículo al final del 8, dice, y estarás aquí junto a mis criadas, mira bien el campo que siegan y síguelas. A este campo donde estamos trabajando en la obra del Señor, llegamos y ya hay gente que está trabajando. Ya hay gente que lleva más tiempo que nosotros, que lleva más años trabajando, que saben cómo es ese campo. O sea, yo si, por ejemplo, llego aquí a Brasil, bueno, yo tengo que sentarme junto a los hermanos y que ellos me digan cómo es este campo, porque aunque haya estado en España o en Portugal o en Brasil, este campo es diferente. Y yo tengo que sentarme junto a los hermanos para que ellos me digan cómo yo tengo que trabajar en este campo. Entonces eso también nos está dando consejos de que hay personas que ya estaban antes que nosotros,
que tienen experiencia en trabajar en los campos, que podamos acercarnos a esas personas con humildad y enséñame a trabajar en este campo porque yo no sé muchas cosas, ¿no? Entonces, ese era otro consejo que también yo creo que es bueno para nuestros corazones. Ir a las personas que ya llevan años trabajando, incluso décadas, trabajando en los años del Señor. Yo sé que aquí hay muchos jóvenes que están con ese, también fuimos jóvenes, pero ir a las personas de Dios que llevan años trabajando en los campos del Señor y juntaros junto a ellas y comer de ellas y saciados de ellas porque tienen tesoros de parte del Señor para nuestros corazones. Y la otra cosa que de verdad esto sí que a nivel personal me gustaba mucho, era el final de ese versículo 9, dice, cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que saca los criados. Trabajar en el campo del Señor, a veces el trabajo, igual que el trabajo físico, cuando estás trabajando te da sed. En el campo espiritual también se crea sed en nuestros corazones, nos desgastamos, a veces nos cansamos, vienen situaciones, luchas espirituales, el enemigo también hace su labor. Dice, mira, tú cuando tengas sed, dice, vas a ir a beber agua a las vasijas que tienen los criados de ese campo donde tú estás trabajando. Y a mí esto me animaba y también me llama la atención, ¿no? Porque hoy en día tenemos mucho acceso a escuchar muchas cosas de muchos hombres de Dios, pastores, maestros, y en verdad tienen muchas cosas para enseñar al pueblo de Dios. Pero es diferente, y no quiero ahora ni menospreciar ni poner en menos valor a otras personas, pero las personas que están trabajando en tu campo tienen un agua que tal vez no lo tengan otras personas que están trabajando en otros campos. Y por la gracia del Señor, el Señor ha colocado en este campo, ha colocado siervos que tienen agua para darnos. Agua que calma nuestra sed. Entonces no tenemos que ir a buscar a otra fuente. Y yo digo porque por todas estas tecnologías que hay ahora tenemos acceso, por decir así, a los mejores predicadores, entre comillas, ¿no? Y escuchas a uno y escuchas a otro, pero es que tenemos a veces un tesoro tan próximo, ¿no? Yo os digo de corazón, yo hay veces que escucho a pastores de renombre y escucho y lo ves bíblicamente, su doctrina correcta, punto por punto, pero a veces en mi corazón recibo mucha información, pero mi corazón no. Ahora, cuando escucho predicar la palabra a un siervo del Señor que está en mis campos, salgo con algo de una reunión. Mi corazón se calienta, a veces me humillo, a veces me quebranto, a veces me da fe. Pero esa agua fresca dice que tienes que irla a tomarla de los siervos. Y también venía a mi corazón el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo en Caná, ¿no? Caná de Galilea. Estaba en una boda, ya conocéis, se termina el vino, era algo pues necesario, esa alegría que había una boda, se termina el vino. María va a su hijo y le dice a los criados que estaban allí, dice, mira, haced todo lo que los diga. Y dice que Jesús llama a los criados que estaban allí, anónimos, criados. Dice, mira, coger agua y llenar estas vasijas, eran grandes, se utilizaban para el rito de la purificación. Dice que estuvieron trabajando hasta que el agua rebosó. Nuestro Señor hace el milagro y el maestresala, el encargado, que no sabía lo que estaba pasando, dice que cogió ese agua hecha vino y la llevó al novio. Y dice, mira, hasta ahora en una boda se hacía al contrario, normalmente el primer vino se saca al comienzo, y ya el otro, pues para el final. Dice, pero tú has hecho lo contrario, has dejado el mejor para el final. Y termina narrando ese evangelio de ese capítulo de Juan. Dice que ese fue un principio de señales, de milagro. Dice, y el Señor mostró allí su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Pero ¿quién vio ahí la gloria del Señor? ¿Quién dio de beber a esa gente que estuvieron tomando un agua que nunca habían probado ese agua? Los siervos del Señor. Los siervos del Señor. Y para los siervos del Señor también es una responsabilidad es tener agua fresca para dar a la gente.
Eso te lleva tiempo de buscar, de trabajar, Señor, Pero le doy gracias al Señor porque si estás con sed, y vuelvo a repetir, no quiero, Dios me libre, menospreciar a ningún maestro, pero personas que están trabajando en tu campo, te conocen el campo y tienen palabra del Señor. Son vasijas de barro, pero muchas veces son esas personas las que Dios tiene colocadas en nuestra vida para calmar nuestra sed cuando estamos trabajando en el campo. Así que yo le doy gracias al Señor, porque tenemos el privilegio de tener maestros en medio nuestra, pero a veces no solamente maestros que nos dan teología o puntos o doctrina, sino que también nos dan algo fresco pues para saciar la sed de nuestros corazones. Amén. Bueno, continuamos, versículo 10. Y nos habla cómo es el corazón de alguien que está trabajando en el campo. O cómo debe de ser ese corazón. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué? Esa palabra le daba ahí un circulito en mi Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay porqués que nunca encontraremos una respuesta en nuestros corazones. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Esta mujer se veía tan indigna, dice, si es que yo soy una moabita, si es que yo estaba enemistado contigo, si es que yo no pertenecía a tu pueblo, si es que yo no merecía. Pero dice esa pregunta que yo creo que muchos de nosotros nunca llegaremos a responderla, aunque la sabemos la doctrina, como vamos a ver ahora. Pero yo me veo aquí delante de vosotros y sinceramente le pregunto al Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué tú me das el privilegio de trabajar en tus campos? ¿Por qué tú me das el privilegio de poder tener un poco de agua? ¿Por qué, Señor? Porque es que no lo entiendo. Es que si tuviera que escoger a alguien para estar aquí en esta mañana, no me escogería a mí mismo. Y el Señor sabe que no son palabras. Y es un corazón, yo creo que correcto cuando nos vemos así, cuando nos vemos pobres de espíritu. Cuando nos vamos así, pues podríamos pensar, bueno, es normal que me escojan a mí, ¿no? Tantos años, tanta sabiduría, tanto... ¿Por qué, Señor, tú me escogiste a mí? ¿Por qué me puedo sentar aquí? Y como hizo esta joven, porque lo que esta joven hizo de ir corriendo y postrarse a los pies de Boaz, eso es la adoración. Cuando vamos al Nuevo Testamento muchas veces nos encontramos de alguien que fue corriendo a los pies de Jesús. En algunas versiones dice, se arrodilló a los pies de Jesús. En otras versiones te dice, y adoró a Jesús. Es la misma cosa. Y lo que esta mujer nos está mostrando aquí es el corazón de un adorador, ¿no? El corazón de alguien que está aquí en esta mañana y cerramos nuestros ojos y le decimos al Señor, Señor, ¿por qué? Y como os digo, hay cosas que nunca encontraremos respuesta. No os perdáis aquí en Ruth, que volvemos ahora, pero mira lo que decía el apóstol Pablo en la primera carta que escribió a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del 12. Primera de Timoteo 1, 12. Pablo aconsejando, animando a Timoteo de cómo debería de trabajar en los campos. Y da su testimonio también aquí Pablo. Y si te das cuenta, su testimonio es muy similar al del corazón de Ruth y muy similar muchas veces, o debería de ser, a nuestros corazones. Y dice en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció. Mi amigo, muchos de nosotros, hace años atrás, si es que teníamos que estar muertos hace años,
muchos de nosotros, los que estamos aquí en esta mañana, es que clínicamente, según los médicos, hace años que estábamos descartados por los médicos como casos, y el Señor en su gracia nos fortaleció. Y no solamente nos fortaleció, dice, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. No es que seamos también, a veces no somos tan fieles, sino Él nos tiene por fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo, dice, ¿verdad? Y Él sigue siendo fiel con nosotros, porque muchos de nosotros tal vez, pues, podíamos haber sido descalificados. Ves a otros hermanos que comenzaron en la fe y tú dices, ¿y por qué yo estoy aquí en esta mañana y aquel hermano se fue a sus dioses y a su pueblo? No estuvo por fiel, no sé por qué, tendremos que preguntarle un día a él. Pero nos dice que no estuvo por fiel, poniéndonos en el ministerio a trabajar en los campos. Habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor, injuriador, me fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, decía Pablo, yo soy. Yo quiero que presten atención al verbo yo soy. No dice yo era, yo soy. Y yo cuando veo un texto como este, yo pues siempre concuerdo, no puede ser de otra manera con lo que Pablo dice, solo podemos decir amén. Pero cuando Pablo decía, yo soy el mayor de los pecadores, yo a Pablo le digo, no, Pablo, para ahí, porque aquí en esta mañana si hay alguien que es pecador, no eres tú, soy yo. Porque si tú te consideras a ti mismo como el mayor de los pecadores, pues como yo me tengo que considerar a mí mismo, ¿no? Pecadores salvados simplemente por la gracia de Dios. Versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta cómo el corazón de Pablo es igual de Ruth? Él se veía a sí mismo y dice, ¿por qué yo, Señor? Si yo era injuriador, si yo era perseguidor, si yo era blasfemo, si yo soy el mayor de los pecadores, ¿por qué yo, Señor? Y cuando tú entiendes eso en tu corazón, te tiene que llevar, pues como aquí Pablo termina, a adorar al Señor, a postrarse a sus pies, dice al Señor sea la gloria, sea el honor, por su misericordia, por llamarme al ministerio, por tenerme por fiel, ¿no? Y me gustaban también esas palabras que le decía, ¿no? Volvemos al versículo 11, en segundo capítulo de Ruth, versículo 11 y 12. Después de esa actitud que vos ve en Ruth y que el Señor ve en nuestros corazones, le dice, respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, pues de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mira lo que el Señor del campo le dice a Ruth. Dice, yo conozco tu obra, yo conozco tu compromiso, yo conozco tu entrega. Yo sé que hubo lucha en tu corazón porque tuviste que dejar a tu familia, tu pueblo, tus planes, el futuro que tenías para ti proyectado. Dice, yo sé de todo eso. Y a mí eso me anima, ¿no? De que el Señor sabe de nuestras luchas, porque me imagino que como para muchos de nosotros, para Ruth, no sería fácil salir de su parentela, de su familia, de su futuro, ir a un pueblo que no conocía, una vida que no sabía que iba a ser su futuro. Pero aquí dice, yo sé de tus compromisos,
Yo sé lo que tú has dejado atrás. Dice, yo sé que tú has dejado ese pueblo y has venido a formar parte de un pueblo. Y dice, y no solamente eso, sino que has venido a refugiarte debajo de las alas de Dios. Y mira qué especial el corazón de esta joven, ¿no? Completamente diferente, dice, nos cuenta el Evangelio que una vez cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén, dice que lloró por Jerusalén. Dice, ay, Jerusalén, dice, cuántas veces quise juntaros como una gallina junta a su pintiño, dice, y no quisisteis. Y aquí te encuentras con una moabita que corrió a refugiarte debajo de las alas del Altísimo. Qué diferencia, ¿no? Y el Señor sabe de nuestros compromisos. El Señor sabe lo que estamos dejando. El Señor sabe de nuestras lágrimas, de nuestra incapacidad. El Señor sabe. Y cuando vamos al Apocalipsis y vemos cómo nuestro Señor va hablando a cada una de las iglesias, siempre conmigo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Bueno, ¿no? Amén. Amén. Y seguimos. Siguiente versículo. Versículo 13. Otra de las cosas que decía este versículo que no quería dejar atrás, que dice, el Señor va a recompensar tu obra, ¿no? El Señor va a recompensar nuestro trabajo. Y Pablo también lo decía a los corintios, decía, hermanos amados, seguid firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y se lo estaba diciendo a una chica que hasta ahora no había mucha cosa en su vida, pero le dice, no, el Señor te va a recompensar, el Señor va a recompensar tu trabajo, el Señor va a recompensar tu entrega, tus compromisos. Y nos dice en este siguiente versículo, versículo 13, y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus siervas. Dice, porque me has consolado. Porque muchas veces trabajar en el campo necesitamos de consuelo. A veces el consuelo puede venir de parte de un hermano, de parte de la esposa, de parte del esposo, pero hay veces que nuestros corazones o nuestras aflicciones no van a ser consolados por cualquier persona, sino que van a ser simplemente consolados por el Señor del campo. Y esta pobre que estaría con sus luchas, con sus dificultades, le decía, te doy gracias, dice, porque me has hablado al corazón. Y qué bueno cuando el Señor nos habla al corazón, ¿verdad? Cuando estamos en el campo trabajando con nuestras luchas, con nuestras dificultades, con nuestras incredulidades, con nuestras debilidades, y el Señor dice, no, yo te conozco. Y nos habla al corazón y nos consuela. Nos consuela en todas nuestras aflicciones. Y a veces tenemos aflicciones que son complicadas, ¿verdad, hermanos? Pero el Señor nos consuela en todas nuestras aflicciones para que con esa misma consolación con la que somos consolados podamos consolar a los que están en aflicción. El Señor, cuando comenzamos a trabajar en los campos, nos habla al corazón y consuela nuestros corazones. Y esta mujer dice, ¿por qué me hablas al corazón? ¿Y por qué me consuela? Dice, si yo no soy ni tan siquiera como una de estas de tus siervas que están aquí trabajando en el campo. Y qué bueno era el corazón de esta joven. ¿Sabes por qué? Porque no se consideraba mejor que las otras que estaban trabajando. Y muchas veces nuestra inmadurez, ¿verdad? Juzgamos o criticamos a hermanos que llevan tantos años trabajando. Pero esta no, dice, mira, si es que yo no merezco, si es que no soy como una de estas que llevan tanto tiempo, si es que no soy como ella. A mí me muestra esas palabras de Ruth como era el corazón, ¿no? Pablo le decía a los filipenses, dice, considera siempre a tu hermano como superior a ti mismo. ¡Wow! ¿Cuántas cosas tiene que obrar todavía el Señor en nuestro corazón, verdad? Para que tengamos el corazón de Ruth. Gracias por mi hermano, gracias por ese hermano que está predicando, gracias por ese hermano que está dirigiendo, Señor. ¿Quién soy yo? Entonces esta mujer no se equiparaba, no sé, que Dios me libre, ¿no? Si es que no soy como uno de estos que llevan tanto tiempo, ¿no? Pues yo digo, muchas veces nuestra inmadurez, que ya pensamos que sabemos tantas cosas,
nos consideramos como superiores a otras, ¿no? También le doy gracias al Señor porque sabe colocarnos en nuestro sitio y sabe cómo quebrantarnos para tener un buen concepto de otros hermanos. Y nos continúa diciendo, versículo 14, dice, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Dice que el Señor, el pan de vida, le dice, siéntate aquí, que yo ahora te voy a dar pan de vida para ti, te voy a dar pan. Y dice que comió de ese alimento y dice que quedó tan satisfecha, que dice que hasta le sobró. Y es que cuando el Señor comienza a alimentar nuestros corazones, Él sabe cómo llenar nuestra alma. Dice, y ella se sentó junto a los segadores. Y qué bueno es que también nos podamos sentar junto a esos hermanos que están trabajando en la obra del Señor. Sentarnos, eso es lo que estamos viendo aquí en esta mañana, ¿no? Estamos sentados juntos con los segadores y el Señor nos está dando pan para comer, hasta que nos sobre. O sea, nos vamos a ir de aquí a algunos días, y ese pan va a continuar en nuestro corazón y vamos a hacer como las vacas. Estamos comiendo aquí, pero después de unos días nuevamente sale esa palabra y la comenzamos nuevamente a disfrutar, porque así es la palabra del Señor, así es como el Señor alimenta, pero nos dice, siéntate en medio de los segadores. Yo no sé si algunos de vosotros todavía os estáis sentando en sillas de escarnecedores, pero si te estás sentando en esas sillas de escarnecedores, levántate y siéntate junto a los segadores y comienza a ser alimentado por aquel que tiene pan de vida para nuestros corazones. Amén. Vamos al 15, ya estamos casi terminando, 15 y 16, no, perdón, ese no, 14 y 15, 14 y 15, ¿no? Sí. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven y come aquí del pan, moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Versículo 15. Un momentino que ahora me leo un poquito aquí con la hoja. Versículo 15 y 16. Ahora va consejo para los que ya estamos trabajando en la obra. Ahora van unos consejos, dos consejos para los segadores, ¿no? Y dice así, luego que se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados. Es un consejo para aquellos que ya están trabajando en el campo del Señor. Cómo tiene que ser nuestra atención, nuestro cuidado para aquellos que están comenzando a trabajar en el campo. Dice, que recoja también espigas entre las javillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Bueno, a mí lo que me llama la atención con estas palabras que Booz le estaba diciendo a los trabajadores que estaban en el campo, es como decirle, mira, no le sirváis de tropiezo, por favor. O sea, cuidarla, no le sirváis de tropiezo porque es un débil en la fe. Está comenzando. Y yo sé que algunas veces, a veces sin querer, podemos servir de tropiezo a las personas que son débiles en la fe. Pablo hablaba de eso, aquellos que a veces nos creemos o somos más maduros en la fe. Dice, mira, si por ejemplo, si por comer carne va a hacer que tu hermano tropiece, dice, no, es que no como carne jamás, es que no tengo problema. Me gusta la carne, como a muchos de vosotros, pero si por comer carne, es un ejemplo, si por comer carne voy a hacer que mi hermano en la fe tropiece, y yo sé que muchas veces no es intencionadamente, ¿no? Pero a veces podemos hacer tropezar a los que son débiles en la fe. No te voy a decir por comer carne, pero tal vez por muchos detalles de nuestra vida, ¿no? Por el estilo de vida que llevamos, incluso nuestra ropa, muchas cosas que son detalles que tal vez los débiles en la fe, pues tú puedes decir, hombre, si yo soy cristiano, ¿puedo hacer eso? Sí,
pero si por comer carne vas a hacer que tu hermano débil en la fe. Entonces a mí me habla de tener ese corazón que tenía nuestro Señor con los recién convertidos, ¿no? Que dice que se lo coloca en los hombros como esa oveja y la carga. Y yo creo que tenemos que tener una atención especial por esta gente que viene por detrás, ¿no? De cuidarlo, de ver nuestras vidas, ¿no? De ver cómo les hablamos, de ver cómo, para que no lleguen a tropezar en la fe por medio de nosotros. Y el otro consejo que le daba a los segadores, dice en el versículo 16, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja. A estas personas que llevaban tiempo, que sabían cómo era ese campo, que sabían trabajar en este campo, le da unos consejos. Dice, mira, cuando vayas recogiendo en el campo, dice, tienes que dejar. Dice, tienes que dejar para que ella venga por detrás y ella pueda coger. Y yo veía en mi propia vida, ¿no? Cuánto, a veces, os digo, a veces sin querer, cuántas veces con nuestra manera de ser, ¿no? Podemos estar recogiendo todas las gavillas y no estamos dejando para los que vienen por detrás. O sea, tenemos que, esto me habla a mí de delegar, de dejar cosas para que los que vienen por detrás pues puedan avanzar en la fe, crecer en la fe. Yo cuando llevaba poco tiempo con el Señor, 4 años en la obra, hubo personas que me dijeron, mira, confiamos en ti, no con estas palabras, aquí tienes una furgoneta, se van 2 chicos contigo, 4, vaya a abrir reto a otra ciudad, que el Señor te guíe. Claro, yo lo pienso ahora, como yo era con 4 años de convertido. Pero es que hubo personas que me delegaron y me dijeron, ve. Y yo creo, te digo por mí mismo, yo tengo que luchar con eso en mi corazón, porque yo soy de querer estar en todo, ¿no? Pero tengo que delegar, no que decir, venga, tengo que dejar que los que vienen por detrás crezcan en la fe. Y ese tiene que ser mi deseo. No yo que yo crezca, sino que yo en la obra del Señor cada vez yo pueda ir disminuyendo, no sé si me consigo expresar, pero los que vienen por detrás vayan creciendo en el Señor, vayan tomando responsabilidades, se vayan comprometiendo con trabajar en los campos, pero para eso es necesario que dejemos algo para que ellos vayan haciendo. Amén. A mí eso me hablaba a mí, yo creo que no es para todos, pero sé que para algunos de aquí en esta mañana nos puede dar un toque, no sé si de atención o un consejo, ¿no? A nuestros corazones. Versículo 17, 18. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y le dio también a su suegra. Dice que estuvo trabajando hasta que se hizo de noche. O sea, trabajó, como estuvimos leyendo al comienzo, dice que trabajó sin descanso hasta que llegó la noche. Ya cuando llega la noche ya no se puede trabajar. Y a mí esto pues también me habla a nuestros corazones, ¿no? Para muchos de nosotros todavía es de día. También sé que la noche para algunos de nosotros ya está más próxima, donde no vamos a poder trabajar, donde no vamos a poder hacer muchas cosas, pero mientras que sea de día, mientras que podamos, mientras que el Señor nos dé fuerza y capacidad, vamos a trabajar, porque decía nuestro Señor, dice, va a llegar la noche cuando ya nadie puede trabajar, pero ahora es el tiempo de trabajar, ahora es el tiempo de levantarnos e ir a los campos. Y otro detalle que a mí me gustaba de esta, que dice que de lo que cogió, dice que llevó a Noemí, a su, no sé cómo llamarlo, su responsable, su pastor, su hermana mayor, quien la discipuló, dice que le llevó. Y dice que Noemí, dice que se alimentó de lo que recogió Ruth. Y como os digo, esto también me anima el corazón, ¿no? Porque a veces estamos ahí sentados, escuchando, no aquí o en la comunidad en la que yo estoy, y salen otros chicos, ¿no? En lo que tú estás intentando discipular o transmitirle del Señor, y tú los ves como salen a compartir y tienen alimentos para darte. Y son muchos más jóvenes en la fe. Y no son grandes maestros con pero tienen agua fresca. Y te hablo de gente que está comenzando, que llevan 2 años, 3 años, algunos más tiempo, pero te sientes y tienen algo para alimentarte. Y qué bueno, ¿no? Que Dios está levantando esa gente que viene por detrás de nosotros, que podemos estar ahí sentados, y muchos de vosotros
podéis estar aquí compartiendo la palabra del Señor y alimentando nuestros corazones. Y esto es lo que esta joven hacía con Noemí. Vamos al capítulo 3, damos un salto. Bueno, yo es un libro que os aconsejo después, cuando tengáis tiempo, a leerlo más tranquilines. Hoy vamos así muy rápido, pero es un libro que tiene mucha enseñanza, ¿no? Capítulo 3. Del 1 al 4. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Vaya pregunta que hizo esta mujer. ¿No es Booz nuestro pariente, cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiendo tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá todo lo que hayas de hacer. Ella respondió, bueno, lo dejamos ahí hasta el versículo 4. Mira la pregunta que se hacía esta Noemí, ¿no? Miraba a Ruth y le decía: hija, ¿es que no voy a hacer yo lo que sea bien para tu vida? Y yo veo el corazón de esta mujer, veía un corazón desprendido, que ojalá el Señor nos dé tener este corazón. Ella no estaba buscando su propio interés sería que Ruth se quedara con ella. Le llevaba sustento, la alimentaba, era joven, ella era mayor de edad, pero mira cómo era el corazón de esta mujer, de Noemí. Dice: mira, ¿no voy a mirar yo lo que sea mejor para tu vida? Y qué bueno que Dios coloca personas en nuestra vida que están mirando eso para nosotros, lo mejor para nuestra vida. Y os hablo de corazón. Y no estamos aquí para quedar orgullosos, ¿no? Pero yo sé que hay personas en nuestra vida que están buscando lo mejor para vosotros, lo mejor para mí. Es que yo sé que la única cosa que están buscando es que seamos prosperados. ¿Y de qué manera podemos ser prosperados? Pues mira, no hay otra manera de ser prosperados que el consejo que le dio esta mujer a Ruth. Dice: mira, la manera como yo te puedo ayudar, la manera como yo puedo que tu vida sea prosperada. Dice: mira, vas a ir al campo, allí va a estar el Señor del campo. Y cuando vayas al Señor del campo, dice, no vas a ir de cualquier manera. Te vas a lavar, vas a colocar un perfume agradable y te vas a vestir. Y cuando vayas, te vas a sentar a sus pies. Dice, y Él ahora te va a decir todo lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que tenemos que buscar para las personas que están con nosotros. Para los chicos, familiares, que tengáis ese encuentro tan personal con el Señor. Que vayáis al Señor no de cualquier manera, sino que busquemos ir al Señor con un corazón limpio, de limpiarnos nuestros pecados, de arrepentirnos de nuestros pecados, de salir de Moab, de con ese ungüento, con ese olor agradable al Señor. Y cuando vayamos al campo, dice, sentarnos a sus pies. Y eso es una representación de colocar a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Que Él gobierne nuestras vidas. Que podamos decir, como decía esta moabita, donde tú me lleves, yo iré, donde tú quieras que me quede, yo me quedaré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mira el consejo que le dio. Y dice el siguiente versículo, versículo 5, y ella le respondió, todo lo que tú me mandes, versículo 5, todo lo que tú me mandes, termina así, ¿no? Y ella le respondió, bueno, el 4, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás, y él te dirá lo que hayas de hacer. Versículo 5, y ella respondió, todo lo que tú me mandes, haré. Versículo 6, descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Para esta mujer no tenía ninguna dificultad en obedecer a Noemí. Es que no la tenía. ¿Por qué? Porque sabía que Noemí estaba buscando lo mejor para su vida, porque conocía a Noemí, porque conocía cómo era su vida cuando estaba en Moab, porque sabía cómo Noemí le habló del Señor, del pueblo de Dios, porque vio el interés que Noemí tenía, un interés desinteresado en su alma. Y cuando las personas, los chicos, las chicas, familiares, ven en nuestras vidas que no estamos buscando otra cosa nada más que sus almas, como Pablo le decía también, dice, mira, es que no estoy buscando lo vuestro, estoy buscando a vosotros.
Y Noemí no estaba buscando lo suyo, no estaba buscando algo, estaba buscando lo mejor para Ruth. Y cuando tú entiendes, cuando tú sabes en tu corazón que esas personas que Dios ha colocado en nuestra vida, ponle de hermano mayor, ponle el nombre del pastor, el que tú quieras. Cuando tú sabes que ellos están velando por tu alma, que solamente quieren lo mejor para ti, yo te digo, no te va a ser muy difícil someterte. Yo te hablo por experiencia. Había veces me han aconsejado cosas que yo no me gustaban, no eran mis deseos, no eran mis planes, no eran mis proyectos. Pero sabía que las personas que me estaban hablando estaban simplemente buscando lo mejor para mi alma. Y esto también me da una responsabilidad para mí. Cuando yo quiero que las personas, que los chicos, que me obedezcan, entre comillas, porque a veces parece que no estamos para que nadie nos obedezca, estamos para influenciar las almas, no estamos para mandarlas, estamos para servirlas. Pero yo sé que cuando las personas que están junto a mí ven en mí que yo me estoy preocupando porque conozcan al Señor, porque maduren en el Señor, yo sé que a esas personas, su corazón les va a ser fácil someterse a mí. Entonces yo le doy gracias al Señor, ¿no? Como decía el escritor de Hebreo en el capítulo 13, dice, mira, acordaos de vuestros pastores. Qué bueno traer a la memoria eso. Eso no es mí, ¿no? Acordaos de vuestros pastores que os predicaron la palabra del Señor. Mirad el resultado de su conducta, no solamente que os predicado, pero ver sus vidas, si es que los conocéis, si es que trabajan con vosotros, viven con vosotros, están cada día con vosotros, os predican la palabra, ver su conducta, dice, e imitar su fe. Hebreos 13, 7, y después en el 17 dice, someteos y obedeced a vuestros pastores, porque ellos están cuidando, ¿por qué? Por nuestras almas. ¡Qué bueno! Que el Señor colocó eso no en mí, en mi vida, y el Señor también colocó eso no en mí para cuidar de nuestras almas. Y ya estamos terminando. Vamos hasta el versículo 14 y 15. Bueno, vamos, para no alargarnos de más, vamos hasta el capítulo 4. Yo os aconsejo, como digo, que después leáis el libro y que el Señor también te pueda dar algunas palabras especiales para vuestros corazones. Yo quería terminar con este capítulo 4. Vamos hasta el 13. Después de haber estado en el campo, obedeciendo los consejos de Noemí, dice Booz, dice que tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Bueno, yo creo que como hombres de Dios, como personas que queremos influenciar a otros para que anden en los caminos del Señor, yo creo que ese es el punto que tenemos que llevar a la gente que está alrededor de nosotros. Porque no buscamos simplemente trabajadores que trabajen en la obra. Queremos trabajadores que tengan intimidad con el Señor. Y aquí, mira, le está diciendo que Booz dice que la tomó por mujer y dice que la llevó y tuvieron relaciones y de esa relación dice que nació Obed, su hijo. Y a mí me habla de que cuando Booz tuvo relación con Ruth, como cualquier matrimonio, me habla de un lugar secreto, me habla de una intimidad, me habla de un lugar donde nadie más entra, nadie más, sino tú y tu esposa. Y esa es la relación que tenemos que llegar a las personas que están próximas a nosotros, que tengan esta intimidad con el Señor. Porque fruto de esa intimidad va a haber un fruto. Y el fruto que tuvo esa intimidad de Ruth con el Señor del campo fue este hijo que le dio, que fue, el nombre nos dice aquí, Booz, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y le diese un hijo. Y terminamos con el 14 al 17. Y las mujeres le decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez, pues tu nuera
que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciéndole, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, que este es padre de Isaí y padre de David. Yo me imagino la alegría de Noemí. Después de hace poco tiempo llegó allí a Belén y decía de ella misma, decía, mira, no me llamáis Noemí, sino llamadme Mara, amargada. Y aquí tú ves cómo el Señor comienza a restaurar el corazón de esta mujer y lo restaura de tal manera que dice que su nuera, mira lo que los vecinos veían en Ruth. Dice, mira, tu suegra que te ama. Yo no sé aquí en México, pero por ejemplo en España parece que lo más complicado es que una nuera pueda amar a su suegra. ¿Aquí en México también es así? Sí, ¿no? Bueno, somos muy parecidos, ¿no? ¿Cómo es el amor del Señor, eh? Una nuera amando a su suegra. Y no solamente eso, es que las vecinas la veían y decían, es que es de tanta bendición para ti que mejor que 7 hijos. Y ya en su vejez, ya cuando ya no podía salir a trabajar en los campos, dice que Ruth llevó a su hijo, ¿verdad? Y dice que lo colocaba aquí en su regazo y nuevamente comenzaría a sembrar en el corazón de ese jovencito. Y a mí esto me habla que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay fruto de nuestro trabajo. Y como veis, aquí hay un fruto, se llamaba Obed. Y aquí nos dice que de Obed no vino el rey David. Y de la descendencia del rey David vino nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, calcula. Ya no es el fruto que tú veas, porque Noemí estaba viendo fruto vio fruto, pero hay cosas que tus ojos no ven, que mis ojos no ven, que es el crecimiento que el Señor va a dar a nuestro trabajo. Es que no podemos. ¿Quién le iba a decir a Noemí? ¿Quién le iba a decir a Ruth, a una moabita, que por un compromiso de su corazón, de decirle al Señor, Señor, donde tú vayas yo iré, donde tú te quedes yo me quedaré? ¿Quién le iba a decir que de ese compromiso, de ese deseo de trabajar en los campos, muchos de los que estamos aquí, o casi todos, somos bendecidos por ese compromiso? Yo no sé lo que el Señor va a hacer con mi vida. Por su gracia me permite ver algo de fruto. Pero sé que hay mucho fruto que nosotros no vamos a ver. Mucho. Pero el Señor se va a llevar la gloria por eso. Y si vas al capítulo 1 de Mateo, donde te encuentras la genealogía de nuestro Señor, de dónde vino los antepasados, ahí está. El nombre de una moabita, Ruth, que un día salió de Moab y decidió ir a trabajar a los campos del Señor. Que el Señor nos ayude a trabajar a sus campos. Y continúe levantando trabajadores con el corazón de Ruth. Amén.